Bueno, hermanos, buenos días. Hace rato veía que estábamos menos, pero como que ya se vinieron para acá, ya no se me hace que somos tan pocos. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes y mía también, que el Señor ha cuidado de nosotros. Vamos a orar para iniciar esta escuela dominical. Que Dios nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque permites que estemos aquí en tu casa de oración, Señor. En este día hermoso que tú agregas a nuestras vidas, Dios de bondad. Alabado, bendecido seas, Señor, santo y bueno. A ti toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Gracias por tu amado Hijo, Señor, por haberlo enviado para nuestra salvación. Señor, sé con nosotros y que tu Santo Espíritu nos guíe en esta parte de la adoración a ti a través de tu palabra. Te alabamos y bendecimos, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, hermanos, todas las lecciones nos han traído mucha enseñanza. En esta ocasión, la lección de esta mañana se llama Mi hijo se identifica más con alguna tribu urbana que con los cristianos. ¿Por qué? Estaba oyendo la predicación de nuestro pastor que a veces perdemos la mira de lo que hacemos y lo que corresponde a nuestro Dios. Y el apóstol Pedro ha sido pues muy señalado por su disposición siempre de hablar antes o no pensarlo. A veces somos así, muy impetuosos. Y así como dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Rápido contestó y fue muy bien recibida esa respuesta. Y como dijo el hermano, y se ganó su buenaventuranza, bienaventurado, porque no te lo dijo ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero a poco momento también hizo otra señalación de su carácter. Y esto nos habla, hermanos, que cuánto tiempo pudo haberse llevado Adán y Eva para haber obedecido al enemigo. Un segundo, un momento, años, meses, no sabemos. Pero nuestra mente a veces está rápida. Decía el hermano que Pedro perdió la mirada, ¿verdad?, al punto. Y saben que yo les digo mucho de las casas hogar, porque nos dicen, cuando ustedes díganle algo a los niños, mírenle a los ojos, para que vean la respuesta, sientan la confianza, hagan la conexión con ellos. Y en ese momento que el hermano predicaba, se me vino también a la mente cuando Jesús venía sobre las aguas caminando hacia el barco donde estaban ellos y que ya estaban asustados. Y Pedro dijo, si eres tú, Señor, haz que yo vaya también contigo. Ven, Pedro. Y mientras él miraba al Señor a los ojos, caminó sobre las aguas. Pero cuando él se desvió, probablemente porque sintió la tormenta, sintió el agua, ¿qué estoy haciendo? Cuando nos desviamos de la mirada del Señor, caemos. Y me gustó hablar ahorita un poquito de esto porque dice, mi hijo se identifica más con alguna tribu urbana que con los cristianos. Nosotros como padres, como adultos, como personas más maduras, como haber conocido la palabra de Dios, tenemos que dirigir a nuestros hijos hacia el Señor, desde un principio. Probablemente, hermanos, no siempre estamos tan maduros, porque vamos madurando conforme vamos creciendo en edad,
en conocimiento. Y cuando no tenemos esas cosas, no podemos dirigir bien a nuestros hijos. Y se desvía. Y no sabemos a qué tribu o a qué banda o a qué lugar van, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta nos preocupamos. Aquí mismo en la clase que toca hoy, hay mencionan acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo fue bien dirigido, fue bien enseñado, fue bien amado, todo lo tuvo bien. Sin embargo, las cosas del mundo le atrajeron a tal manera que él impuso su manera, su carácter a su padre y le dijo, dame lo que me corresponde y yo me voy. Hermano, yo no me puedo poner a juzgar lo que pensó el padre, pero el padre amaba mucho a su hijo. Pero el hijo, cuando la juventud es mala consejera, dice el rey David en su Salmo 51, le dice al padre, por favor no te acuerdes de mis pecados de la juventud. Y así vemos a este muchacho que salió con su dinero, pero también dice en la Biblia que al poco tiempo esto se acabó. El dinero se disipó. Y yo no creo que haya pasado mucho tiempo, porque tuvo que haber tenido amistades, tuvo que haber tenido con quién gastarlo, y como no lo había él hecho, le valió como lo gastó. Pero lo más hermoso de todo, hermanos, es que cuando él ya no tenía ni qué comer, y quizás ni dónde dormir, ni qué vestir, ni nada por el estilo, dice la palabra de Dios que él volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera las algarrobas que tengo que darle a estos animales inmundos, que eran los marranos, puedo comer porque no son mías. ¿Qué estoy haciendo? Y entonces se acordó del padre y dijo, ay, mi padre, volveré a él y le pediré ser, aunque sea uno, como de sus siervos. Y viviré con ellos. Hermanos, y el Señor nos está esperando también a nosotros. Y los padres que pierden a sus hijos o que se van sus hijos también por los malos consejos, malas compañías, hermanos. Ellos también están esperando, porque tuvieron el cuidado de enseñarles la palabra del Señor a sus hijos. Tuvieron el cuidado de decirles y guiarlos hasta los pies del Señor. Y ese conocimiento le quedó al hijo pródigo. Y dijo él, y he pecado contra el cielo y contra ti. Y hermanos, vemos al padre esperándolo a la puerta. Cuando él llega no tuvieron que llamar al padre. El padre llamó a sus siervos y dijo, vengan y tráiganle a mi hijo. ¿Qué dijo? El anillo, las sandalias, las ropas, porque este había sido perdido y ha regresado. Qué hermoso, hermanos, saber que nuestro Dios está dispuesto a recibirnos aunque hayamos hecho muchas cosas equivocadas. Igualmente un padre temeroso de Dios que ha guiado a su hijo y que se le ha ido por todo lo que ustedes aprendieron hace 8 días respecto a las tribus, respecto a las bandas o a los pandillas que tienen afuera, cuando ellos recuperan, cuando ellos se sienten que han hecho las cosas equivocadas, quieren regresar al hogar. Y eso es hermoso, hermanos. Bueno, esto es lo que nos están hablando respecto a esto. Pero vamos a continuar con lo que dice la palabra del Señor. Y esto es muy importante, hermanos, porque está hablando del pueblo escogido. Y en Primera de Pedro 2:9 nos está diciendo este versículo tan hermoso que dice, es
es el versículo clave. Vamos a tratar de repetir unas 2 veces y tratar de sacar lo hermoso que el Señor está diciendo respecto a este versículo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a volverlo a repetir. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que Él os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En 1 de Pedro 2:9. Este versículo, hermanos, el apóstol Pedro lo repite, pero ya estaba señalado, hermanos. Vamos a nuestras Biblias en Éxodo 19. Y vamos a leer los versículos. Les voy a leer desde el primero, hermano, para que nos ubiquemos cómo el Señor ha estado escogiendo a su pueblo. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y miren aquí el 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, nosotros sabemos que Dios ha querido tener el pueblo que le adore, pero un pueblo que le adore de verdad. Es un pueblo prometido, es un pueblo que rescató de la servidumbre de Egipto para llevarlo a un lugar solitario donde no hubiera gente que lo dañara, que influyera sobre ellos. Desgraciadamente, hermanos, nosotros nos dejamos influir tan pronto que este pueblo ya venía dañado. Sin embargo, era un pueblo, como dice aquí, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todo eso ya lo tenía el pueblo, todos esos títulos hermosos del sacerdocio, del linaje escogido, de la santidad. Porque debemos ser limpios para poder, hermanos, anunciar las virtudes. Para saber que, hermanos, que en otro tiempo andamos en lugares perdidos, oscuros, no santos, pero ahora estamos en el lugar escogido por el Señor. Y me gusta mucho pensar, hermano, que está hablando del pueblo de Israel. Y a veces nosotros sentimos, yo me he puesto a pensar, el pueblo escogido del Señor. Pero saben que nosotros también somos escogidos. Vamos a Efesios 2. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo ha sacado cosas tan hermosas por tener el privilegio que Dios le dio de hablar a los gentiles. Vamos a leer los versículos 6 y 7.
Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, Cristo anduvo en la tierra. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, Él se hizo partícipe y nos ha hecho partícipe de su Evangelio. Por eso, hermanos, antes de entrar al estudio completo de esta clase, hermanos, que es el cuerpo de Cristo, quiero decirles lo que el Señor aquí nos dice del 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bien, hermanos, aquí nos damos cuenta cómo el Señor ha estado con nosotros. Bien. Hay un versículo, esperen, que se me hace que ando aquí equivocado un poco. Estoy leyendo equivocado, hermanos, perdónenme. Ok. Aquí, esto no está mal, pero está mejor lo que les voy a leer. Está en el versículo, porque yo les dije 2 y me fui al 3. Es capítulo 2, vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Por la sangre de Cristo se derribó esa pared intermedia que nos separaba de judíos con los gentiles, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresando en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bien, como nuestra clase es en 1 Corintios 12, que habla del cuerpo de Cristo, vamos a 1 Corintios 12. La clase está muy larga y espero que podamos completarla, hermanos. Pero es importante saber que Dios, para formar su cuerpo, que es la iglesia, juntó los dos pueblos, a su pueblo que había escogido de Israel y al pueblo que tenemos la gracia de estar en el mismo cuerpo de Cristo. Porque dice, por gracia sois salvos. Porque este es un don de Dios, por la fe que tenemos en Él, hermanos. No por obras, porque nosotros no hemos hecho nada, sino por gracia somos salvos. Y vamos a darnos cuenta respecto a esta gracia, dice. En el versículo 12, vamos a leer del 1 al 4, en el capítulo 12 de Corintios dice, y no quiero, hermanos, si queremos leerlo todo, y no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Tenemos que entender, hermanos,
que somos gracia, que tenemos la gracia o que somos salvos por la gracia, porque este es un don de Dios. Pero hay otra gracia, hermanos, y esta es la gracia de tener los dones del Espíritu. Tener los dones del Espíritu, el Espíritu nos los da. La gracia de la salvación, ¿quién nos las dio, hermanos? Dios, porque Él envió a su Hijo, Él vino a salvarnos. Somos salvos, pero por gracia ahora tenemos los dones. Dice, y no quiero que ignoréis, les dice a los corintios. ¿Quiénes eran los corintios o quiénes son los corintios? ¿O quiénes fueron en aquel tiempo de Pablo? Era un pueblo cerca de Grecia, o que está en Grecia, en Acaya. Dice que en aquel tiempo era una tierra como de 700,000 personas, cosmopolita, había mucho comercio, pero la gente era inmoral, hasta mencionan perversa. A ellos les interesaban las cosas carnales, humanas. Así que ese era el ambiente en el cual el apóstol Pablo fue a plantar una iglesia. Es muy bueno que nos demos cuenta que los plantadores de iglesia se les llama apóstoles. Los 12 apóstoles, los que salían a hablar de la palabra del Señor, aún viviendo el Señor, que mandaba a sus discípulos, iban para dar a conocer la palabra. Y aquí el apóstol Pablo en Corinto dicen que estuvo 18 meses enseñando la palabra de Dios y viendo las situaciones tan inmorales que ellos tenían, pero pudo en el amor del Señor plantar una iglesia. Posteriormente él anduvo en varios lugares y se cree que esta carta se escribió cuando estaba viviendo en Éfeso. Él escribió esta carta y está dura, hermanos. Primero le dice, no quiero que ignoréis, porque de suyo eran ignorantes, porque a ellos no les importaba la palabra del Señor. Y aunque hizo una iglesia y la estableció, y vamos a ver qué hermosa la estableció, hermanos, ellos no dejaban de hacer cosas muy humanas, muy satisfactorias a la carne. Y cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta, dice que decía que la iglesia que había formado se estaban cometiendo errores tan fuertes que ni siquiera los de afuera los cometían, como eran los incestos. Entonces él estaba dolido y lastimado, pero él tenía que hablar con firmeza y con amor. Tenía que darles a entender todas las cosas. Por eso dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Además, ellos tenían sus dones en la iglesia, pero dice que ellos escogían el don más sobresaliente para ellos, y era el del lenguaje. El hablar en lenguas ahí los hacía sentirse más espirituales. Pero hermanos, tenemos que saber que el hecho de que nosotros tengamos algún don dado por el Espíritu, no nos va a salvar. Los dones no nos salvan. El Señor Jesucristo dice que en aquel tiempo, se está refiriendo a cuando ya todo se esté acabando, dice, muchos vendrán a mí y me dirán, dice, yo profeticé y saqué muchos demonios en tu nombre y hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién les provocó a todo esto, hermanos? El hecho de que ellos tenían el don de profecía, el don de hacer milagros, el don de hacer muchas cosas, no les salvó de la maldad que tenía. Y así vemos, hermanos, que en la vida de los apóstoles cuando trabajaban, pues había alguien
que hablaba acerca de la adivinanza y que decía lo que iba a pasar y le decían al apóstol Pablo, yo sé quién eres tú, yo también sé quién eres y qué haces. Y también le llegaron a pedir al apóstol Pablo que les diera del Espíritu para que ellos pudieran hacer las mismas cosas que ellos hacían. Entonces, hermanos, el tener un don en la iglesia, no bueno, en la iglesia porque somos participantes, no quiere decir que eso es lo que a nosotros nos va a salvar. Vamos a seguir leyendo esto acerca del capítulo 12. Vamos a leer hasta el 3, hermanos. Aquí dice en el 5, ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Si quieren leer el que sigue. Vamos en el 7, 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y por el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Bien, aquí ya nos está hablando el apóstol Pablo, además acerca del cuerpo que él está mencionando de la iglesia. Bien, yo creo que conviene que leamos un poquito más para que podamos ubicarnos ya en esto que sigue. Vamos a leerlo hasta el 26. Y además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Muy bien. Bien, hermanos. Está hablando el apóstol Pablo acerca del cuerpo. Y él tuvo, pues qué hermosa sabiduría de él para poder comparar nuestro cuerpo, que todos tenemos un cuerpo,
¿verdad? Para poder comparar con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, nuestro cuerpo está muy bien conformado y nosotros lo sentimos, hermanos. Nosotros sabemos que está muy bien articulado por los huesos, por el sistema nervioso, por el sistema circulatorio, por el sistema muscular. Todo nos los hace más, hermanos. Si todos nos damos cuenta que nuestro cuerpo, todos los miembros que tenemos están activos, están vitales, hay vida en ellos, y hacemos una comparación con el cuerpo de Cristo, que somos todos, y todos somos miembros del cuerpo, nuestro cuerpo físico, todo, aquí lo dicen bien claro, ¿verdad? Que la oreja, el ojo, todo lo que tiene el cuerpo nos sirve. Y nada podemos desechar. Sin embargo, dice que hay algunos miembros del cuerpo que son débiles, que necesitan de más protección. Y está difícil, pero bueno, ¿eso de qué habla, hermanos? Nos habla acerca de, por decir, nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Está protegido por una caja torácica. Nuestros pulmones igualmente están ahí recluidos y son débiles. Pues creemos que no son débiles, pero si algo nos pasa, si algo los afecta, luego decaemos. Y así es el hígado, y es el páncreas, y es el estómago, es el intestino, todo. Y está más protegido. Quizá son los más débiles, pero los más protegidos. ¿Por qué, hermanos? Por una razón muy sencilla. Cuando es afectado un órgano interno en un cuerpo, luego lo resentimos todos. Los miembros que son externos, los brazos, las piernas, todo esto, la piel, a veces les puede suceder algo, pero como que estamos más prontos a ayudarle, porque nos es más fácil. Inclusive, si alguien se entierra una espina o se tropieza o se entierra un clavo, lo que sea, ¿qué hace el ojo? De inmediato ve qué tiene. ¿Y qué hace la mano? Tratar de ayudar. Esa es la similitud que el apóstol Pablo quiere con la iglesia. En la iglesia hay personas que tienen más decoro. Decoro porque pues se les ve con más honra, tienen más conocimiento intelectual, son más preparados, tienen mejor presencia, se ven mejor. Pero también, hermanos, en la iglesia hay personas con menos solicitud de cosas materiales, pero que a la vez son parte del cuerpo. Porque de nuestro cuerpo físico nosotros no desechamos nada. Porque si decimos que el pelo no nos sirve, pues eso no es cierto. Las pestañas o cosas, las uñas, todo lo que nos haga falta nos va a doler y lo vamos a necesitar. Lo mismo en el cuerpo de la iglesia, hermanos. Pueden ser muy intelectuales, muy bien presentados, muy bien vistos, muy educados y todo, qué bueno. Pero si hay una persona que tiene necesidad de comida, de vestido, que no tiene trabajo y que todo, ¿no está también necesitando de nosotros? Entonces nosotros tenemos que ir a favorecerlos y ayudarlos. Y es de lo que habla el apóstol Pablo, que tenemos que ayudarnos unos con otros porque mire, los dones espirituales sirven para edificar la iglesia. Así que cualquier don que esté en cualquiera de los miembros está edificando a la iglesia. Llámese, y todos los dones son de servicio, hermanos. Todos los dones en la iglesia son de servicio y son para edificar la iglesia.
hablan de unos dones aquí muy especiales, ¿verdad? A los que unos son, dice que apóstoles, profetas, en Efesios se habla de evangelistas, de pastores, de maestros. Todos tienen un don que hacer para establecerlo. Mire, los apóstoles y los profetas sirven para establecer una iglesia. Y yo estaba pensando de que todos los apóstoles que nosotros conocemos a través de la Biblia, pues anduvieron por todas partes estableciendo iglesias. En Revelación se habla de las 7 iglesias establecidas. Pero ahora que nosotros conocemos el mundo evangélico, de todas partes, hermanos, se hablan de iglesias grandes. Ahora que tenemos la oportunidad de ver a través de la televisión iglesias de América del Sur, de Europa, de Asia, de cualquier otra parte del mundo, vemos multitudes, hermanos, multitudes que se representan a través de la televisión, y digo, bendito Dios, están oyendo la palabra del Señor. Ayer tuve la oportunidad de ir a ver la película de que Dios no está muerto, no ha muerto. Y entonces el joven que estaba ahí defendiendo que Dios está vivo, fue a ver a su pastor. Y el pastor él quería que le dijera más cosas, yo creo, porque cuando uno está emproblemado y quiere uno dar la mejor respuesta, quisiera que le dijeran más. Pero el pastor solamente le dio 2 citas. Una de Mateo 7, 13 y 14, y dice, ¿no más eso? Ah, bueno, si eso no te llena, busca Lucas 12. Y se salió. Pero se regresó el pastor y le dice, ¿ante cuántas personas vas a hablar? Y dice, pues son como unos 80 alumnos. Bueno, es un buen número. Y en realidad el trama de la película está muy bueno, hermano, porque al terminar todos atestiguan que Dios está vivo. Pero fue el trabajo de Él hacerlo. Entonces el trabajo del apostolado es establecer iglesias. Y el trabajo de los dones espirituales es darlos a conocer a cada uno, porque estamos para el servicio de la edificación de la iglesia. Y así lo tenemos que hacer. No importa, hermanos. Pero yo les digo, así como dice la palabra de Dios, los dones espirituales no nos van a salvar. El que nos salvó, si creímos ya en Él o nos va a salvar, es Cristo Jesús. Si nosotros atestiguamos que Él es el Hijo de Dios, y todo el que le recibiere será salvo. Pero todos los que creemos y tenemos un don, tenemos que estar al servicio de la iglesia, hermanos. Sin embargo, aquí hablan también del capítulo 13, porque la clase está muy larga, y habla del amor. Dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como timbal que resuena o címbalo que retiñe. Hermanos, nomás podemos estar cacaraqueando, hablando y diciendo, pero no haciendo las cosas del Señor. En otras palabras, el apóstol no podría plantar una iglesia si no llevara el amor de Cristo. El profeta no podría estar hablando la palabra del Señor si no llevara el amor de Cristo. Los que servimos, hermanos, en la iglesia o en cualquier parte, hermanos, porque no nomás es servir aquí en la iglesia en un momento dado, sino donde quiera que nos ubiquemos. Si no lo hacemos con amor, hermanos, no va a servir.
Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo da. Y por último dice, la fe, la esperanza y el amor, ¿cuál de las tres es mayor? Es el amor. Por amor somos salvos, por amor hacemos las cosas. Y gracias a Dios que ese amor del Señor nos tiene aquí, hermanos. Parece que me faltan algunas cosas más que decir, pero no quisiera pasarlas por alto. En el 27 al 31 vamos a leerlo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el amor. Bien, hermanos, pues hay muchos dones y Dios nos da dones a cada uno. Pero una persona, un miembro del cuerpo de Cristo no puede tener muchos dones, porque sería deforme. Como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero cada quien tiene una función y cada quien tiene un movimiento y cada uno tiene una acción que hacer, es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Cada quien tiene una función, cada quien tiene un movimiento. Nuestro cuerpo, mi hermano, se guía por el alma, porque somos sensibles, emotivos, sensacionales para todas las cosas. Pero el cuerpo de Cristo se guía por el Espíritu, porque Dios nos llamó para ser espirituales, para estar en el camino del Señor, para estar con Él, para amarle. Cuando Jesús estuvo en la tierra y cuando Él murió en la cruz y cuando Él se les apareció a sus discípulos, ¿qué les dijo? No os vayáis de Jerusalén hasta que no haya mandado al Consolador, porque Él es el que iba a hacer las veces de nuestro Señor, como Él lo hizo en todo ese tiempo caminando con sus discípulos. El Espíritu del Señor está con nosotros, hermanos. Y debemos hacer las cosas que el Señor nos manda a través de su Espíritu. Y dice aquí hay muchos dones de sabiduría y de ciencia y de inteligencia. Y todo lo que dice ahí, hermanos, algo de todo eso el Señor nos ha dado. Pero para establecer sus iglesias, Él puso a alguien especial, a los apóstoles, los profetas para continuar, el evangelista, el pastor para dirigir, los maestros para enseñar, hermanos. Y no sé si yo enseño o no enseño, pero yo les hablo de lo que tiene la palabra del Señor, hermanos. Y yo aprendo bastante. Así que, hermanos, ojalá que nosotros podamos sentirnos parte de ese cuerpo espiritual que el Señor ha permitido que formemos aquí. Pero que saliendo también hay más personas que son parte del cuerpo del Señor. Y más allá personas, y qué bien que nos identificamos, hermanos, independientemente si no hablamos la misma lengua. Si no nos entendemos porque tienen otro idioma y nosotros otras costumbres y todas esas cosas, pero cuando se habla de Jesús, nosotros nos integramos. Es hermoso saber todo eso y sentirlo. Y me gustaría saber si hay algo que ustedes quieran aumentar o decir o comentarlo.
Es cierto, aquí el libro nos habla respecto a ese, que los que somos adultos o más maduros en la palabra del Señor, que debemos dejarles un espacio de expresión a ellos. Yo sinceramente aquí en la iglesia no siento ese problema, no sé si ustedes lo perciban. Yo no lo siento porque yo veo que los muchachos son espontáneos y muy dispuestos, pero nuestra iglesia es pequeña. Pero en otras iglesias donde hay más jóvenes, donde hay más ideas, y hermanos, les voy a decir todos los problemas que los jóvenes traen, además de ser la influencia del mundo, es más la influencia de la familia, ya sea en una forma positiva o en una forma negativa. Pero nos corresponde a nosotros, los adultos, poderlos guiar y darles confianza y seguridad de lo que ellos tengan y de lo que ellos puedan hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres santo y bueno, Señor, porque nos enseñas a pesar de nuestras deficiencias, nos das de tu palabra, Señor, y nos guías. Señor, gracias por saber que tu Santo Espíritu está con nosotros. Por saber, Señor, que en alguna forma tú repartes los dones y que nosotros, Señor, podamos hacer buen uso de ellos. Dios de bondad, ahora guíanos a nuestros hogares, Señor, y haznos siempre estar en comunión contigo a través de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.